Jesús, para ir a la palabra de esta noche y continuar la serie, Jesús hizo y dio una promesa que para cumplirla, Él dio una instrucción, dio una orden. Y la orden fue, le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén, quédense, no se vayan hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 2 versículo 1 se cumple la promesa que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron, pon atención, y fueron todos llenos. ¿Cuántos fueron llenos? Todos fueron llenos ¿de qué? No de emoción, sino de la presencia de Dios mismo. Fueron llenos del Espíritu Santo y ojo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ojo, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 5 versículo 42, antes de tomar tu lugar, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí estamos viendo la historia donde comienza el auge, la fuerza, el ensanchamiento del evangelio a través de los discípulos, a través de los cristianos. Entonces dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a hacer nuestra confesión basado en los tres propósitos de esta serie. Y después de mí, declare conmigo: mi vida, vamos todos, mi vida será llena de la presencia de Dios. Mi casa será llena de la gloria de Dios. Nuestro templo será lleno de su gloria. Nuestro prójimo conocerá a Jesús y los perdidos se salvarán. ¿Cuántos decimos amén a eso? Tome su lugar. Entonces, leímos en Hechos, donde te decía que aquí es donde comienza la fuerza, el desplazamiento, la labor, el ensanchamiento del evangelio. Jesús, antes de irse, dio una promesa y una orden. Dijo: yo voy a retornar por ustedes. ¿Quién sigue creyendo a esa promesa? ¿Cuántos podemos decir hoy Maranata? Que significa Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Ese era el mensaje de la iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, los discípulos, los que fueron enseñados por Jesús. Cuando antes él de irse les dijo: ahora vayan y hagan discípulos. Entonces aquí es donde la iglesia empieza a hacer un impacto en la sociedad. Lo cual hoy en día la iglesia no tiene un impacto en la sociedad. Habrá en algún lugar una iglesia donde pues marca una pauta, pero una iglesia no es el cuerpo de Cristo. La iglesia en el mundo somos el cuerpo de Cristo, y toda la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde estemos, debemos de estar causando un impacto a nuestra sociedad, a aquellos que nos rodean, a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ojo, leíamos varias cosas
que como resultado de estar todos unánimes juntos, cumpliendo una orden que Jesús les da, viene y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de esta llenura, dice que comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero también dice que perseveraban en el templo, y dice que compartían en las casas. Dice también que alababan juntos, los perdidos eran añadidos y se salvaban. Y dice también que enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¿Acaso no es esto impresionante? Pregunté, ¿acaso no es esto impresionante? Si esto no lo impresiona a usted, es porque a usted le hace falta llenura del Espíritu Santo. De hecho, no se trata de que solo te impresione, sino que te actives en la obra, en la labor de lo que compete ser cristiano, de lo que compete ser iglesia, de lo que compete o significa ser el cuerpo de Cristo. Nuestra misión es alcanzar al perdido. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Llevándoles el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias. ¿Aló? La gente, usted mismo, se pone a oír solo malas noticias. Mire, yo no tengo tiempo para andar escuchando malas noticias. No tengo tiempo para andarle leyendo la vida a la gente en las redes sociales. Mi tiempo es valioso, yo no sé si el suyo. Mis palabras son valiosas, yo no sé si las suyas. Lo que decimos o escribimos tiene que llevar un sentido de divino para poder alcanzar, para poder edificar a los perdidos. Pero no, hoy hay un ataque de las iglesias, de los cristianos. Nos atacamos los unos a los otros. Y dice aquel de por allá de la esquina: esos están mal, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros estamos bien, nosotros somos buenos. Y dice mi esposa: si fueran buenos como dice, fueran muy efectivos, estuvieran causando un impacto a su familia, a la sociedad, con quienes trabajan, a sus empleados. Entonces, te pregunto, ¿no es esto impresionante? Donde el Espíritu añadía a la iglesia, no de vez en cuando, no al año, 2 años, todos los días, causado por la llenura de todos por el Espíritu Santo, por causa de un efecto que glorificaba al Señor. Hay cultos que no agradan a Dios, hay oraciones que no agradan a Dios, porque no hay unidad, no hay armonía, no hay presencia del Espíritu Santo. Entonces, todo esto que leímos, que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, perseveraban en el templo, compartían en las casas, alababan juntos, los perdidos eran añadidos y se salvaban, y enseñaban y predicaban a Jesucristo. Todo esto y más es lo que significa ser parte de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando decimos iglesia, tenemos a otros atacándonos que la iglesia somos nosotros, y es cierto. Pero en términos generales, la gente está acostumbrada a oír o a decir, a relacionar que la iglesia es donde nos congregamos. Quede claro que su pastor entiende que es doctrina. Doctrina en referencia a iglesia no es el templo, no es este lugar, somos nosotros. Y ojo, no es solo usted iglesia,
Todos somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembro del cuerpo de Jesucristo. Aló, si usted no lee Biblia, usted anda perdido más que la llorona. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermano, que sucedió en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos, sucedió por causa de la restauración de la comunión de los hombres, de los discípulos con Dios, al haber sido llenos del Espíritu Santo, y la comunión entre ellos. Porque no solo podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero peleado con el vecino. ¿Aló? Porque si dices que amas a Dios que no ves y odias a tu hermano que ves, dice, estás mintiendo. Entonces, póngame atención a lo siguiente. Son más intencionales los mormones que van de puerta en puerta. Son más intencionales los testigos de Jehová para ir de puerta en puerta ofreciendo su religión. Son más intencionales los musulmanes para adoctrinar y formar las nuevas generaciones que nosotros, los llamados cristianos evangélicos, para predicar, enseñar y evangelizar. Los desviados, las sectas, son más intencionales. Pero criticamos a las sectas, juzgamos a las sectas, decimos que los testigos de Jehová están mal, decimos que son una secta, decimos que los mormones son una secta, decimos que los musulmanes son una secta. Pero ellos son más efectivos en lo que creen sin tener llenura del Espíritu Santo. Porque los musulmanes no creen en el Espíritu Santo y no creen en Jesús. Entonces, ¿cómo es que los desviados, a los que juzgamos, a los que criticamos, me voy a echar yo en la colada? Pero yo no entro en ese juego. Porque al final cada quien vamos a tener que dar cuentas al Dios justo, que es juez y abogado, Jesucristo. Entonces, en el templo y en las casas, lo que sucedió en la iglesia de los Hechos es la evidencia de la consolidación juntamente con el discipulado que llevó a los cristianos a madurar y a convertirse en cristianos activos, comprometidos y responsables para enseñar, predicar y evangelizar a los perdidos. Queremos el mensaje, pero no llevamos el mensaje. Queremos un buen mensaje, lo recibimos, pero no lo llevamos, no lo compartimos. Entonces, la consolidación que causó el derramamiento del Espíritu Santo en todos los que estaban en aquel lugar y el discipulado llevó a los cristianos a madurar y a convertirse, insisto, en cristianos activos, no de cultos solamente, por supuesto. Cristianos activos, comprometidos y responsables para enseñar, predicar y evangelizar a los perdidos. Fue el resultado del haber sido todos llenos del Espíritu Santo. Me temo que en los cristianos actuales no ha sucedido dos cosas en sus vidas: el nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y has nacido de nuevo y caminas con la revelación del Cristo resucitado,
es imposible que nos quedemos callados. Es imposible que no llevemos, o que de aquí, hoy, no salgamos no entendiendo cuál es nuestra labor. El domingo decía que hay cosas más importantes que otras. No porque dejen de ser importantes las demás, pero póngame atención a esto. Ser cristiano, o más bien haber nacido de nuevo, la primera y más importante razón de esta serie es que tu vida se llene de la presencia de Dios y permanezcas lleno. No caigas en la manipulación que ve a buscar a Dios al culto, al congreso, al estadio, donde hay un predicador ungido, donde te va a hacer temblar, donde te va a sanar, donde te, mire, sano pero perdido, emocionado pero perdido. Entonces, no caigas en ese juego de ven al congreso de unción y poder y de milagros. Ven y busca a Dios, ven y llénate de Dios, porque eso no es bíblico. Le estoy hablando por lo menos a los que tienen por lo menos un año de estarse congregando, ya sea en esta casa o en cualquier casa. No es bíblico. Busquemos a Dios. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. ¿A qué? A buscar a Dios. No es bíblico. El predicador, el ungido, hace el llamado: ven para que seas lleno del Espíritu, del Espíritu Santo. No existe tal cosa. No es bíblico. Qué silencio, me dejaron solo. Como cristianos nacidos de nuevo, el estar buscando a Dios toda tu vida no es bíblico. El estar buscando llenura del Espíritu Santo toda tu vida no es bíblico. Lo que tú tienes que hacer es que la llenura no la contristes, no la ignores, no la deshonres. No es bíblico. En otras palabras, Dios dijo: búsquenme y me hallarán. Dios dijo: búsquenme y me hallarán. Entonces, ojo, algo que ya encontraste no necesitas seguirlo buscando. Búsquenme y me hallarán, dice el texto. Pero es fuera de contexto vivir buscando a Dios, porque algo que ya encontraste no necesita seguirlo buscando. Cuando Jesús prometió al Espíritu Santo, fue para que permanezcas lleno de la presencia de Dios. El texto dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios no quiere que solo unos estén llenos, sino que todos. Cuando la gente pide oración, hay gente que le dice a los pastores, o nos dice a los pastores: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. ¿Y cerca de quién estás tú? Entonces, Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo, de su presencia. Ahora imagínate
que en tu casa todos estén llenos del Espíritu Santo. Qué maravilla serían los hogares. Qué maravilla serían las parejas. El hombre y la mujer llenas del Espíritu Santo, y por el otro lado los hijos llenos del Espíritu Santo, y toda la familia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo sería en tu casa? Un pedacito del cielo en un lugar. Solo imagina. Ponga atención. Y fueron todos llenos. ¿Cuál es el motivo o razón de ser llenos? El contexto dice lo siguiente, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Cuando sos lleno, recibes poder. No para andarte luciendo y manipulando, diciendo yo soy el ungido que sano. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás ungido como cualquiera que idolatra a la gente, porque dice que sana gente. Yo no sano gente. Dios a través de mí. Yo no echo fuera demonios. Dios a través de mí. O sea, el nombre no puede soportar los demonios. Entonces, mire, y recibiréis poder. O sea, motivo, razón para ser llenos. El contexto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oído, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón de ser llenos del Espíritu Santo, o sea que representa la presencia de Dios misma en nosotros. Número uno, es que recibas poder para vencer. Que recibas poder para vencer. Hay gente que hay que ir a sus casas, hermano, porque están endemoniadas, porque están recibiendo influencias de demonios, porque los hijos ven demonios en los cuartos y ahora dicen que venga el pastor. Cuando está la presencia de Dios, no puede haber demonios, no puede haber mala influencia. Y aunque el diablo trate, aunque los demonios traten, no pueden entrar, porque donde Dios está no cabe nadie más. Entonces, venga a orar porque la hermana está en depresión. ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? Vengan a orar porque está enferma la hermana, el hermano. Si la presencia de Dios está, no te voy a decir que no vamos a pasar por pruebas que Dios permita. Pero cristianos que se la pasan enfermos, desanimados toda su vida. Entonces, número uno, la razón de ser llenos del Espíritu Santo, o sea que representa la presencia de Dios misma, es recibir poder para vencer. ¿Para vencer qué? Toda batalla, toda lucha, toda oposición y toda tentación. Porque sin presencia de Dios o con presencia de Dios vas a ser batallado. Con presencia de Dios o sin presencia de Dios vas a tener luchas. Con presencia o sin presencia de Dios vas a tener oposición, vas a tener tentaciones. Pero te tengo buenas noticias, que cuando Dios está llenando tu vida, toda batalla no te va a vencer, sino que tú vas a vencer. Si ese aplauso es para mí está bueno, pero si es para la palabra no sirve para nada. Vamos, honra la palabra. Honra la palabra. Ahora,
Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para vencer batallas, luchas, oposiciones, tentaciones. Pero lo más esencial es para que tengas relación y comunión con Dios. Para que tu comunión con Dios se restaure. Mire, la cara que muchos tienen de acá cuando los veo no representan, no evidencia que tenés llenura del Espíritu Santo. Pero nos hemos vuelto religiosos. Ay, siento la presencia de Dios, pero andás con una cara. Decirle que está a tu lado, ¿dónde dejaste la presencia de Dios? Decirle. Vamos, pregúntele. Es que estoy cansado, es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Si la presencia de Dios está en tu vida, no importa lo que te pase, no importa lo que te acontezca, tú eres más que vencedor en Cristo. Entonces, lo esencial de recibir la llenura del Espíritu Santo, número uno, sí es recibir poder para vencer. Pero lo esencial es para que se restaure y tengas comunión, relación con Dios, el cual desde Edén, Adán y Eva perdieron esa relación. Y cuando perdés la relación con Dios, te escondes. Ojo lo siguiente: cuando alguien es vencido, cuando alguien cae en la tentación del pecado, es la evidencia de la falta de la llenura del Espíritu de Dios en su vida. No me vengas con cuentos, niñadas, a decirme que no pudiste. Si el Espíritu Santo estaba en tu vida, o hubiese estado en tu vida, hubieses podido vencer la tentación que te terminó venciendo, porque no había llenura. De todas salía en victoria Sansón, hasta que el Espíritu Santo, Dios, se apartó de él y no se había dado cuenta. Y vino el enemigo y le quitó la visión, le quitó los ojos, porque se puso a jugar. ¿Con qué estás jugando? ¿Con qué tentación te has puesto a? Esto no me va a hacer daño a mí, esto no me va a, no voy a caer, no me vas a hacer caer, tentación. No, pero ¿qué andas allá? Jugando con la tentación. Mucha gente está llena de conocimiento, mas no de la presencia de Dios. Miremos la diferencia entre estar solo llenos del conocimiento de Dios y estar llenos de la presencia de Dios. Quien está lleno solo de conocimiento, mas no de la presencia de Dios, ante las batallas, cree que puede vencer y termina siendo vencido. Ante las batallas tiene miedo, y ante las tentaciones no tiene temor de Dios, y le es fácil ceder y caer. Cuando la presencia de Dios está llenando tu vida, puede presentarse el pecado como lo más bello y lo más tentador y lo más rico y lo más bueno para para tirarnos encima. Puede ser tan atractivo el pecado, la tentación, pero si está lleno del Espíritu Santo, mientras muchos piden el manto de Elías para bajar fuego del cielo, mientras todos quieren la doble porción del Espíritu Santo que recibió Eliseo, ignoran el manto que, aunque se lo quitaron sus hermanos, pero no era cuestión de manto, era cuestión de lo que había dentro, y era el carácter que tenía José para decirle a la tentación: me corro de ti. Porque el dicho dice: es mejor que digan de aquí corrió que aquí murió.
Pero cuando la tentación te toca las puertas y no tienes llenura del Espíritu Santo, has bajado fuego del cielo a tener la doble porción, pero no tenés carácter. Mire lo que sucede cuando solo tienes conocimiento, mas no llenura del Espíritu Santo. Pedro, o el apóstol Pedro, sin la llenura del Espíritu Santo, negó a Jesús. Tomás dudó de la resurrección de Cristo porque no tenía llenura del Espíritu Santo. Tenía el conocimiento, sabía de que iba a resucitar, pero cuando resucitó y le contaron, dudó porque no tenía llenura del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo mataba a los cristianos porque creyendo que agradaba a Dios, pero no tenía la revelación del Cristo resucitado y mucho menos la llenura del Espíritu Santo, mataba a los cristianos. Entonces la razón de ser lleno del Espíritu Santo, que representa, te decía, la presencia de Dios mismo, es número 2. Primero te dije que era para recibir poder para vencer. Número 2, la razón para estar lleno del Espíritu Santo, o sea, de la presencia de Dios, y no es un decir siento, sino para desarrollar una comunión con Dios. Número 2, la razón es para ser consolados en el momento que necesitemos consolación, para ser enseñados en el momento que necesitamos ser enseñados, y para ser recordados. El texto de Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué no recuerdas nada de la palabra que se te predique hoy o se te predicó el domingo? Porque el Espíritu Santo no está en ti para recordarte. En otras palabras, cuando estás lleno del Espíritu Santo, o sea, de la presencia de Dios, y te toca que atravesar momentos como el luto, la tristeza, la traición, el abandono y otras cosas, la llenura de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te consolará, te confortará, te guiará, te enseñará, te recordará. ¿No es esto glorioso, hermanos? Que aunque no llegue el pastor, el líder, pero si Dios está presente, y aunque nadie te llegue a consolar, el Espíritu Santo, que es consolador, estará ahí. Cuando necesites ser confortado, ahí estará en ti mismo el ser confortado. Gente que se enoja porque mandan a llamar al pastor y el pastor no va, o mandan a llamar el líder no va. Se enojan porque no llegaron al hospital o a la casa para consolarlos o para orar para que sanaran. Si la presencia de Dios está presente, valga la redundancia, basta. Basta de andar quejándonos, basta de andar desanimados, basta de andar diciendo me voy de esa iglesia porque ahí no toman, no les importo. Pon atención ahora lo que te dije: la llenura de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tu comunión con Dios. En el momento que necesites ser consolado, Él te consolará. En el momento de que necesites ser confortado, Él te confortará. En el momento que estés como confundido y no sabes qué hacer, para dónde agarrar, Él te va a guiar.
Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a recordar. Esto hará, esto que te estoy diciendo hará que siempre estés fortalecido, estés animado, estés enfocado, estés alegre y estés en paz. Y oíme, y los enemigos no encontrarán lugar en ti como lo es la duda, la incredulidad, la confusión, el odio, la crítica, la difamación. Los cristianos son la gente más estorbada. Mire, note los cultos de milagros, son los mismos cristianos. Los no cristianos enfermos están en el hospital y los cristianos enfermos corren a la convocación santa, donde está el ungido, que más que ungido, brujos. Yo creo en la sanidad, yo creo en la liberación. Dios a mí me sanó sin que nadie orara por mí. Dios me ha liberado a mí sin que nadie me eche fuera demonios. Solo me dispongo a recibir lo que dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde están los que están siendo formados para las nuevas etapas de su vida? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, tu comunión con Dios, hará que logres ser en tu vida, en lo que respecta a tus emociones, sentimientos, vida espiritual, en tus relaciones, en tus finanzas mismas. Habrá estabilidad. Habrá estabilidad. Y esta estabilidad en tu vida hará que te ensanches. La razón de ser lleno del Espíritu Santo, que representa la presencia de Dios, número 3, es para ser testigos. Testigos. En otras palabras, para poder compartirle a otros las buenas noticias de liberación, de salvación, de sanidad, de restauración y de prosperidad. 5 cosas. Liberación, salvación, sanidad, restauración, prosperidad. Esto se encuentra en las buenas noticias. Ahí se encuentra. Si el ser lleno del Espíritu Santo es solo para querer sentirnos bien y estar bien, no hemos entendido la razón mayor de lo que creemos que vamos a ser salvos. Ser salvos no es la mayor razón de la llenura del Espíritu Santo. Ya cualquiera que me oiga puede decir: este está diciendo una herejía, este está diciendo una mentira. Yo sé lo que te estoy diciendo. Si tú dices que vas a ser salvo sin compartirle a nadie de Jesucristo, tú estás más perdido que la llorona. Tú no has nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo entiende qué es estar perdido, qué es vivir fuera de Dios, qué es vivir lejos de Dios, qué es vivir por religión, creyendo de que Dios está ahí, y cuando ves te das cuenta que no está, porque lo que comienzas a buscar es a una iglesia, un lugar donde te hable alguien de Cristo, de Dios, de la solución para tu vida. No hemos entendido la razón mayor de lo que es solo ser salvos. ¿A alguien le interesa y quiere saber cuál es la mayor razón de solo ser salvos? ¿A alguien le interesa? ¿A los demás no les interesa?
Como usted no tiene tiempo para continuar, regrese el domingo. Como no se está hablando de algo emocionante, no hay aménes, no hay gloria a Dios, no hay gritos, sino que confronta. ¿Sabe qué es lo triste? Dios desde Edén, desde que el primer hombre y mujer le falló y perdió esa comunión, esa relación con Él, Dios buscó desde Edén mismo restaurar su relación con el hombre. Y en la historia vemos cómo Dios quiso restaurar su relación con Él. Pero cuando llegamos a la historia de el pueblo de Israel cautivo en Egipto, que Dios quiso restaurar su comunión directa con ellos, el pueblo dijo: no queremos comunión directa. Y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios y tú nos hablas a nosotros. Y Dios buscando tener comunión directa contigo. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. No es María, no es otro hombre, no es el pastor. Yo solo soy un recurso, un medio. Pero el intermediario entre Dios y tú es Dios, es Jesucristo, perdón. Pero Jesucristo vino a restaurar tu relación con Dios. Pero dice capítulo 3 de Juan, versículos 17, 18 y 19. Mire lo que dice. Y ahí concluyo. No estaba en mi bosquejo, por eso Francesca está tomando un tiempecito. Pero bueno, el texto más conocido por todo mundo, ¿verdad? Juan 3:16. Pero el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, parafraseado ese texto, amaron más la relación con el mundo que con Dios. Porque sus obras eran malas. Lo que haces fuera de este lugar va a ser dos cosas. Lo que haces fuera de acá, ya sea te privará de la comunión con Dios, o te aportará a tu comunión con Dios. Al templo no deberíamos de venir estorbados. En nuestra casa no debería de haber estorbos. No estoy diciendo que Dios no permita una batalla, una lucha, una situación, para mostrar que si Él está en nosotros, toda mala influencia, aunque quiera entrar, no va a poder entrar. Al templo usted debería de venir fortalecido, cantando victoria, celebrando victoria, glorificando el nombre del Todopoderoso. Pero venimos a buscar a Dios, a que alguien ore por mí. Cuando Dios esté en tu vida, yo no te estoy hablando de esto para hacerte independiente. Porque aunque los hijos aprenden todo en la vida, a caminar, a hablar, a comer, a vestirse, a trabajar,
tarde o temprano, todo hijo que aprendió todo eso y que se fue un día de casa, el hijo que se independizó de sus padres, dañada su relación, un día esa independencia los hace regresar a casa arrepentidos. Pero cuando tú te vas de casa en una buena relación con tus padres, número uno, vas a tener menos estorbo fuera de casa. Pero en el momento que no puedas con un estorbo, regresas a ellos a decirles: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo superar esto? Eso es lo mismo que Dios busca. Eso es lo mismo que Dios quiere contigo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Leemos que un día habitó en templos, pero él decidió trasladarse del templo material al templo espiritual que fue hecho por manos de él, que es usted.